Hola, ¿cómo les va a todos? Bueno, yo sigo con mi bastón, dado que sigo con problemas con la rodilla, y así va a ser por un buen tiempo, parece. Pero bueno, cumpliendo como todos los sábados con los que miran los videos en este canal. Son poca gente, pero agradezco profundamente sus impresiones y obviamente agradezco también que me escuchen. Claramente, ya a una semana del nuevo gobierno, he tenido alguna sorpresa. A ver, no voy a decir que no la esperaba, pero sí, esperaba un impuestazo, aunque no esperaba el impuestazo que terminó siendo. Digo impuestazo por el sentido de que como se habían bajado y el diputado Milei había votado a favor de la devolución del IVA a los consumidores y del eliminar impuestos a las ganancias para lo que era la cuarta categoría, era una irresponsabilidad que obviamente ahora en la presidencia tiene que volver a reponer, tiene que ir tras sus pasos y volver a reponerlo. Y obviamente todos nos acordamos de la idea de si yo subo un impuesto, me corto el brazo. Ciertamente ese error, entre comillas, que tuvo, lo hizo porque era una contienda electoral y él no demostró ser muy distinto del candidato al que enfrentaba. Es decir, una competencia de populismo contra populismo. Claramente asumió la presidencia el 10 de diciembre, hace ya una semana, y ahora precisa de esos recursos. Como explicamos varias veces en estos videos, hace unas semanas, tenía que recaudar esos impuestos que él había ayudado a eliminar o bajar. Así que, presidente, lo felicito por tener un poco de racionalidad. Ahora bien, no lo felicito por el impuestazo que significa la colocación de retenciones del 15% a todas las actividades económicas del país. Con lo cual, usted está generando artificialmente una depresión económica. Yo en el anterior video había hablado, si mal no recuerdo, del tema de que la estanflación que usted auguraba era muy alta inflación, hiperinflación, y una depresión económica. Bueno, eso está ocurriendo. Usted genera con estas medidas anti-economías regionales una recesión mucho más grande que la que podría ocurrir si hubiera dejado la solución en manos del mercado. No, usted decidió que el sector privado no debía ser el que empujara para sacar al país de la inflación y de la crisis económica. Al contrario, usted decidió ser usted, con el Estado, el artífice de esa recuperación. Que ya le voy avisando a usted y a todos los que me están escuchando, no va a ocurrir. Porque el plan, entre comillas, que usted diseñó, o que diseñó Caputo, no sé cuál de los dos, es un plan que evidentemente está hecho a las apuradas y es inconsistente fiscal y monetariamente. Pero yo no soy economista. Sin embargo, puedo consultar a los que sí. Y me voy a tomar el trabajo de hacer un poco de lectura de una muy buena nota que sacó el cronista comercial de Mariano Fernández, fuente de consulta habitual de estos videos. La columna es del 14 de diciembre del año 2023. La pueden encontrar en el cronista. Mariano Fernández es el columnista. Y se llama El Plan Milei, de la alta inflación a la hiperinflación. Una mesa con un solo punto de apoyo.
Mariano Fernández es economista, profesor de Economía Monetaria Internacional de UCEMA. Y fue muy cercano a Javier. Así que lo conoce. Empieza nuestro amigo Mariano Fernández a explicar el plan Milei. Finalmente, y no precisamente de la forma que muchos economistas hubiéramos esperado, se conoció un adelanto de las medidas económicas. Resulta paradójico que un presidente que se ufanó de mostrarse como especialista en temas monetarios se haya olvidado las reglas elementales de los procesos de estabilización inflacionaria como el que se están viviendo en Argentina. Hoy nuestro país padece un diagnóstico de alta inflación, high inflation, combinado con un proceso de inflación crónica, chronic inflation. En dichos procesos es imperioso contar con un ancla nominal cambiaria o monetaria, que inicie el proceso de convergencia de las expectativas hacia niveles menores de inflación esperada. El programa anunciado por el ministro Caputo carece de un ancla monetaria o cambiaria lo suficientemente fuerte que garantice el inicio de un proceso estable de desinflación. Por el contrario, basa su estrategia principal en ajuste fiscal futuro que poco puede contribuir a la desaceleración de la inflación actual, fogoneada a su vez por un fuertísimo ajuste de precios relativos. Un error como el de arriba anunciado podría determinar que pasemos de un régimen de alta inflación hacia una corta hiperinflación, que sin dudas habrá sido generada por la miopía de quienes hoy conducen el Palacio de Hacienda dirigida por su ministro Caputo. En materia cambiaria, el gobierno dispuso una devaluación del peso que subió el precio del dólar oficial poco más del 118% y fijó una tasa de devaluación del 2% mensual para los próximos meses. Esta devaluación generó un alto costo financiero para el erario público que deberá hacer frente al pago de los bonos dólar link que ajustan por dicho tipo de cambio. Por otro lado, dejó inalterado el stock de la deuda cuasi fiscal con una tasa de referencia del 133% anual que, capitalizada la misma, da una tasa del 253%. Esto constituye el principal elemento de fijación de expectativas inflacionarias. Debe quedar claro que bajo estos guarismos monetarios la tasa de devaluación es inconsistente con la tasa endógena de expansión monetaria, determinada por el rollover de los instrumentos cuasi fiscales. En otras palabras, esto determinaría que los exiguos ahorros presupuestarios que se logren serán compensados por los altos costos financieros a afrontar, lo cual genera un exceso de oferta monetaria que atentará contra el proceso de desinflación. El programa solo podría demostrar disminución de la inflación si la demanda de dinero subiera mágicamente por acción de una fuerza extraterrenal. El programa presentado no podrá tener éxito en iniciar un proceso de desinflación creíble, por lo que luego de un fuerte shock inflacionario que verificaremos en los próximos 2 meses, la tasa de inflación mostrará resistencia a bajar, generándose en la economía una fuerte recesión que al finalizar habrá deteriorado las metas fiscales e iniciado un nuevo proceso de aceleración inflacionaria. Esta inconsistencia determinará el fracaso de la estrategia de desinflación. Si a esto le sumamos que el plan de ajuste de 5 puntos del Producto Bruto es de dudoso cumplimiento, las perspectivas son más desalentadoras. Según lo relevado en la prensa, de los 5 puntos de ahorro fiscal, 2 puntos estarían explicados por aumento de la recaudación y 3 por la caída del gasto. Lo que este conjunto de deseos no tiene en cuenta es que en la Argentina la recaudación fiscal es procíclica, por lo que una suba de la presión impositiva
podría determinar el inicio de una fase recesiva más profunda que, en lugar de aumentar la recaudación, termine por reducirla aún más. Bajo este escenario, la dominancia fiscal del programa quedaría al descubierto, comprometiendo el proceso de desinflación y potenciando el fin del programa en un futuro cercano. Creo importante también destacar que la pauta devaluatoria del 2% mensual implicará una fuerte inflación en dólares y un atraso del tipo de cambio oficial, colocándonos para mitad de año en una situación peor que la actual. Confiar un proceso de desinflación en un plan de ajuste fiscal futuro sin establecer anclas nominales creíbles a nivel monetario cambiario solo aumentará las posibilidades de que el régimen actual de alta inflación se convierta en un riesgo creciente de hiperinflación en los próximos meses. Por otro lado, el error de anteponer un plan fiscal a un plan monetario no solo significará rifar el capital reputacional de un gobierno débil, sino que podría poner en riesgo la paz social. Creo que el presidente debe comprender que no siempre el sacrificio nos conduce a un buen puerto. De no despertar a tiempo y cambiar el rumbo de su plan económico, habremos hecho padecer a la población de sacrificios que habrán sido en vano. Hemos empezado livianito, ¿no? El programa no tiene ancla monetaria ni cambiaria. El programa, entre comillas, depende de la credibilidad del ajuste fiscal dado. Y este ajuste fiscal, para colmo de males, recae en su mayoría sobre el sector privado, como bien dijo Mariano. Yo puedo darles algunos datos, empezados por gente que estuvo con Milei, entre ellos Giacomini. Giacomini, en un tuit del día 12, dice: en 3 meses de 25% de inflación, el dólar a 800 es 410. ¿Dónde está hoy? Eso lo dijo el 12. Los problemas más grandes siguen. 1. BCRA seguirá emitiendo para comprar dólares exportadores, haciendo que la política monetaria sea endógena. 2. Sigue el cepo. 3. Siguen las LELIQs. 4. No baja la tasa. 5. Sube la presión tributaria. Hay que hacer la cuentita. Pero la suba del 100% de la UH y del 50% de la tarjeta alimentar, no sé si más que equipara la reducción del 50% de los cargos jerárquicos y del 30% de los cargos políticos. Estoy pensando solo en el número del resultado. Como yo dije, el ajuste fiscal que se realiza sobre el Estado se lo termina llevando los sectores más pobres de la sociedad a través del Ministerio de Capital Humano, la famosa billetera libre de la ministra Petovelo. Otro tuitero, Winston Friedman, también un economista: no hay plan de estabilización. Lo anunciado por el ministro Caputo es un débil plan fiscal que carece de anclas, mantiene la dominancia fiscal. Argentina sufrió un problema de alta inflación crónica. Con estos anuncios nos están colocando a las puertas de la hiperinflación. Sigo. Revertir la baja de ganancias, aumentar la UH y la tarjeta alimentaria es arrugar frente a los piqueteros y castigar a la clase media, dice Kachanowski, acertadamente. También vuelve a decir Kachanowski: de acuerdo a los datos publicados, de los 5,2% del Producto Bruto Interno de déficit que hay que eliminar con las medidas anunciadas, el 42,3% se explica por un aumento de impuestos y 57,7% por baja del gasto. Les recuerdo que en Argentina todo aumento transitorio de impuestos termina siendo permanente. A lo que agrega además Giacomini: si le sumás la baja de subsidios, aumento de las tarifas, y la licuación de las jubilaciones, el 63% del ajuste cae sobre los hombros de la gente.
Vuelve Kachanowski a decir, me pregunto por qué está bien aumentar los fondos de la UH y la tarjeta alimentaria y no destinar esos recursos a mejorar las jubilaciones de los que aportaron durante su vida laboral y no a los que entraron por la ventana. Finalmente los que tienen más derechos son los que aportaron porque trabajaron y no de los que viven de la dádiva. Es decir, hay 3 economistas liberales que están diciendo que este plan, entre comillas, yo no lo puedo llamar plan, por eso el video se llama No hay plan, es un programa o medidas tiradas heterodoxamente, porque como ustedes saben, los planes de heterodoxa tienen algún tipo de política de ingresos. El caso de la UH al 100% es una política de ingresos, lo mismo que el caso del 50% del alimentar, pero para la clase media solamente hay ganancias de nuevo, hay tarifazo de luz y gas y aumento de combustibles y de transportes. Y esto ha desencadenado además una enorme cantidad de aumentos desmedidos en todos lados de los productos alimenticios. Poner retenciones a las economías regionales, que estaban en cero, poner retenciones a la carne, ponerle retenciones al trigo, ponerle retenciones a los productos exportables, al limón, a las manzanas, a la economía del conocimiento, es generar un problema recesivo de presión económica que no va a poder salir. Y vas a tener la depresión económica y vas a tener la hiperinflación, por lo cual vas a estar en el peor de los mundos. Esto genera estas posibilidades de estos programas hechos, tirados sin ningún tipo de inteligencia previa. Esto no lo hizo Caputo. Caputo no tiene esta capacidad. Caputo tiene la posibilidad de extraer dólares. Es su expertise. No de hacer este tipo de plan. Este plan lo hizo Javier. Este plan lo hizo Javier a las apuradas y mal. Otra cosa que también estoy viendo de acá es algo que me llama la atención, que es la idea de un bono para ayudar a los importadores. En vez de que los importadores puedan acceder al tipo de cambio que se devaluó alrededor del 56%, pero la suba fue del 118%, es que puedan acceder a los dólares para poder comprar los productos que Argentina no produce. Eso es lo que hace un importador. Bueno, la pregunta es, ¿el dólar a 800 es el dólar al cual los importadores pueden acceder? Bueno, la respuesta la ha dado el mismo gobierno. Lanzaron un bono que se llama BOPREAL, Bonos para Reconstrucción Argentina Libre, BOPREAL, que son instrumentos en dólares para regularizar las deudas con importadores. Y acá voy a tomar a otro economista que va a ser también fuente de consulta, que se llama Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez es uno de los mejores economistas de Argentina. Fue viceministro de Economía en la época de Roque Fernández, cuando estaba el presidente Menem. Y fue alumno de Friedman y además es un Chicago Boy. Viene de ahí. Viene de la meca de los economistas mainstream. Y además estuvo siendo asesor de Javier Milei hasta que, bueno, la situación entre ellos no mejoró. Y a través de una mentira que le contó Javier Milei al periodista Luis Novarecio, de que lo que habían echado a Rodríguez por decir que no le gustaba que ver dos personas besándose, dos gays, hombres besándose, que le dolía la barriga, que en realidad no era ese el tema, eso fue una excusa que él inventó y le mandó el mensaje. El problema, y bien lo dice Rodríguez también, y tengo la información de que fue así, es que él no estaba de acuerdo con Caputo y no estaba de acuerdo con estos planes raros, aunque me parece que lo fueron cambiando sobre la marcha porque el plan sorprendió un poco a Rodríguez. Tomando la cuestión monetaria, que esto lo tiene que saber, porque la escuela de Chicago es absolutamente monetarista. Y quiero que lo escuchen. Esto es de lectura más que nada. Y después voy a seguir leyendo otros papers y hoy va a estar más ordenado en eso. El Banco Central de la República Argentina devaluó 800, dice Rodríguez.
Los importadores con deuda deberían comprar sus dólares para pagar esa deuda, si es que existe. Entre paréntesis, entre comillas, si es que existe. En el mercado único y libre de cambios. Si no hay dólares, quiere decir que el tipo de cambio 800 es un dibujo. ¿Será por eso que les quieren dar un bono BOPREAL que rinde el 5%? Básicamente lo que estaría ocurriendo es que el dólar a 800 pesos estaría siendo sostenido no por ventas de dólares en efectivo, sino por ventas de BOPREAL. Ayer no pasó, pero ese parece ser el diseño básico del sistema cambiario. La alternativa a crear más deuda externa, BOPREAL, es dejar que el mercado ponga la divisa en su valor de equilibrio. ¿Eso qué significaba? Significaba directamente no hacer la devaluación 800, liberar el mercado cambiario, lograr la unificación cambiaria del dólar oficial con los dólares paralelos y eliminar completamente la brecha. Acá mucho analista de corto plazo, de los cuales este país está repleto y son responsables en su gran mayoría del sufrimiento de muchos argentinos, porque no saben analizar las variables económicas correctamente, celebraban que el Banco Central está recuperando reservas monetarias y achicando la brecha con el famoso dólar a 800, 820, dada la pauta de devaluación que tiene, o el crawling peg que tiene el gobierno actualmente en el mercado cambiario. Yo les aviso que para comprar esos dólares el Estado los tiene que emitir, primer punto. Por lo tanto, no hay una emisión cero, porque hay que comprar los dólares para recomponer las reservas. Y eso se compran con pesos, como todo en la vida. ¿Qué más dice Rodríguez? Esto obviamente a mí también me genera algún escozor. Puede ser, dice Rodríguez, que parte de esa deuda sea con falsas empresas exportadoras creadas por el mismo importador en el extranjero. O sea, una maniobra para vaciar al Banco Central de la República Argentina. Merecerían por lo menos ser auditadas esas presuntas deudas. Además, ¿por qué el BCRA tiene que refinanciar deudas del sector privado? El que le prestó y entregó la mercadería sabía el riesgo que tomaba. Y Malatón, que no es santo de mi devoción, dice: recordar este momento financiero del país es cuando en el Estado corrupto se inventan y legitiman acreedores de reciente aparición que vienen con reclamos que no existen y se llevan al final una parva de bonos gratis, eso sí, poniendo cara de que los cagaron para disimular. Ese bono, muchos decían, no es deuda estatizada, ojo, no es lo que pasó en 1982, que algunos le echan la culpa a Cavallo. En realidad Cavallo no tuvo la culpa la tuvo, y yo vi la circular, la tuvo el presidente del Banco Central que lo sucedió, que fue Julio González del Solar. Pero esto me huele mal, discúlpenme. Implica además una cosa, porque si estos bonos se suscriben en pesos y la tasa de interés se termina pagando a lo largo de un plazo, pongamos que creo que son 4 años, a una tasa del 5% anual, que es superior a la inflación de los Estados Unidos del mes de noviembre, que según lo que tengo también la información aquí, porque yo tengo que tener toda esta información para que usted pueda más o menos tener una idea. El CPI es 0,1, month a month, expectativa 0,0, el core de 0,3, year of year, expectativa 3,0, CPI core 4 puntos, year over year, expectativa 4 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que me está ofreciendo un porcentaje más alto que la inflación norteamericana. La inflación norteamericana hoy me está dando 3 puntos, 4 puntos. Acá me están ofreciendo 5 puntos en dólares. Estoy diciendo puntos por no decir porcentajes, pero es correcto decir más porcentajes que puntos. Pero en dólares, al final, y en cash.
A mí me encantaría saber cuántas son deudas intracompañía. Porque si llega a ser una deuda intracompañía, eso sí es una estatización de la deuda privada. ¿Por qué es una estatización de deuda privada? Porque son deudas entre la filial y la casa matriz. No tiene nada que ver Argentina. Sí, pongámosle la fábrica más importante de productos para, no sé, limpieza, que empieza con la J. Eh, Le manda los dólares a la filial argentina para que compre. No es un movimiento del país. Y nosotros no le debemos a ellos. Me parece absurdo eso. Ese Bopreal a mí no me gusta. Me huele feo. No me gusta. Me parece una cosa corrupta. Huele a podrido. Tan difícil era darle los dólares a los muchachos importadores para que pudieran pagar las deudas que tienen con las filiales o con sus propios proveedores a nivel internacional. ¿Tan complicado era? Evidentemente sí. También me preocupa muchísimo lo de la inflación en dólares. Esto va a ser generado por el atraso cambiario. Y yo la inflación en dólares ahora lo tengo que vincular con otro punto. Lo tengo que unir. ¿Con qué lo uno? Con los alquileres. ¿Por qué lo uno con los alquileres? Porque el gobierno va a derogar la ley de alquileres. Buenísimo. Ahora bien, le va a dar facilidades a los que quieren alquilar pagando pesos. Parece que eso no está en los planes de nadie. Es decir, lo que van a tratar de hacer es terminar de dolarizar o darle el marco legal a la dolarización de los alquileres. La gente va a tener que buscar en algún lado los dólares para poder pagar el alquiler. Y esos alquileres van a subir. No sé si la demanda va a quedar deprimida porque la gente necesita casa. Comerá menos la gente. Esta es la tristeza de esta cuestión. Pero los que necesitamos un lugar a donde poder poner nuestra cabeza para que no tener ni frío ni sufrir las demás inclemencias, necesitamos pues una alternativa en pesos, porque es la moneda en la cual nos pagan. Es la moneda emitida por el político chorro, Javier. Y ahora vos sos el presidente de la nación, así que... Y encima estás emitiendo, porque esa política del Banco Central endógena significa que la autoridad monetaria no puede decir cuánto se emite, sino que lo hacen las circunstancias. Entonces, ¿nos vas a dar una facilidad para poder alquilar en pesos? ¿Le vas a dar una facilidad a la gente para que pueda alquilar en la moneda nacional? ¿O vamos a tener que esperar la liberación y unificación del mercado cambiario para que eso pueda ocurrir y podamos acceder a los dólares para tener una posible vivienda dentro de la dolarización esperada del mercado de real estate y de alquileres? Además, parece que es algo buscado. ¿Por qué? Porque hay, lo explicó Caputo, lo escupió, mejor dicho, de que la dolarización sigue en pie. Es decir, vas a dolarizar primero todos los costos y después se dolarizan los salarios. La verdad que eso es un mal timing. O dolarizás todo a la vez o dolarizás nada. Pero no puedes hacer sector por sector. Después la comida va a quedar dolarizada. ¿Cómo es la cosa? Y que la gente va a seguir cobrando en pesos. Y por lo tanto va a seguir teniendo una pérdida de poder adquisitivo con la inflación. Encima de la hiperinflación, vas a tener inflación en dólares. Una inflación de dólares de más del 7% es absolutamente intolerable. Lo era para los norteamericanos. Imagínate para nosotros. No es tolerable una inflación en dólares. Discúlpenme. Eso me preocupa y eso lo va a generar el atraso cambiario con el crawling peg, la mini devaluación de 2%. La verdad no entiendo cuál es el objetivo de esa mini devaluación. No tiene análisis posible. Esto se parece al plan de 1959. ¿Se acuerdan? Yo lo dije, esto es igual a ese plan. Y ese plan no funcionó. Y estaba mejor diseñado que esto.
Hay una mezcla entre el plan MBS ortodoxo. Me causa mucha gracia porque es una cosa espantosa. Son unas medidas tiradas que hacen un programa, entre comillas, absolutamente inconsistente monetariamente y fiscalmente, ni que hablar. Yo tengo acá algo que a mí me sorprendió mucho por las retenciones, pero lo tiene también el trabajo de Mariano, justamente, que fue el plan de Krieger-Bacena del año 1967, el plan de estabilización de Krieger-Bacena, que fue un RBS heterodoxo. Para bajar la inflación, ¿qué hizo? ¿O cuál era su diagnóstico? ¿Cuál era el diagnóstico de Krieger-Bacena? Lento crecimiento, inflación crónica, mala infraestructura, desequilibrio fiscal, poniéndolo en 4 puntos, como está escrito acá. La solución fue poner un RBS con liberación inicial del mercado cambiario, establecimiento de un tipo de cambio fijo, luego de la devaluación inicial, el aumento de impuestos al sector agropecuario, esto es lo que se llama una devaluación compensada, para cambiar la distribución del ingreso, y el cierre de la economía, para defender la industria nacional. Control de precios y salarios y suspensión de las negociaciones salariales con los sindicatos. No hay control de precios y salarios y tampoco hay suspensión de las negociaciones salariales con los sindicatos. ¿Por qué? Porque va a haber paritaria libre. Ya los bancarios pusieron un 40% este mes. Con lo cual, yo no sé si la inflación va a ser 25, 27, 40, no tengo idea. Pero lo cierto es que los precios están absolutamente descontrolados y el aumento de los combustibles del 17% le tira más nafta al fuego. ¡Cuac! Bien, el plan de estabilización de Krieger-Bacena tenía control de precios y salarios. No tenemos control de precios y salarios. Ahora hay una idea que tenía Mondino al principio, que era la idea de los precios orientativos, típico del plan de estabilización de 1959, donde se dio una canasta de 10 productos con precios, vamos a decir así, congelados, aunque se decían orientativos. ¿Qué pasó con la inflación en el periodo Krieger-Bacena del 66 hasta el 70, más o menos que se fue? 32%, 29, 16, 8, 14. Estoy hablando de los años 66, 67, 68, 69, 70. Es decir, la tasa de devaluación del año 66 fue 1 negativo, la tasa de devaluación del 67 fue 40%, fue cuando se implementó el plan, esa es la famosa devaluación que hizo. La tasa de devaluación del 68 fue negativo 1, del año 69 fue 5 y en el año 70 fue 10. En el año 71, cuando ya Onganía dejó de existir su gobierno y empezaba el interregnato de Livingston y después la NUCE, pasó a 59% la devaluación y una inflación del 35%, es decir, superior a la del año 66. El cóctel no podía llegar a buen puerto y así fue. El programa de estabilización tuvo un éxito inicial al bajar la tasa de inflación desde 1967 a 1969. Durante dicho periodo puede apreciarse la expansión del ciclo expansión-recesión típico de los RBS, junto a una mejora de los números fiscales, pero para el año 69 el programa estaba agotado, dado lugar a un nuevo salto inflacionario, un control de cambios y el empeoramiento de los números fiscales. El programa de Milei, programa, medidas, pero nunca plan, porque no es plan, es una especie de Frankenstein de todos los programas fracasados. El año 59, para recordar más o menos, fue el MBS sin ajuste fiscal, se clasificó como transitorio, se inició en diciembre del 58, con una devaluación del peso y una liberación y unificación de los mercados cambiarios. Acá se liberó y se unificó el mercado. El salto del tipo de cambio potenció la aceleración inflacionaria del año 59, es lo que va a pasar el año que viene, y una brusca caída del salario real, es lo que va a pasar el año que viene. A partir de allí, durante aproximadamente un año y medio, se controla la tasa de expansión monetaria, bajando la tasa de inflación por 2 años consecutivos. Sin embargo, la fragilidad fiscal del programa marcó su fecha de función. Para 1962, la tasa de inflación había retornado a valores similares a los observados en 1957. Ya lo hemos explicado el video pasado, no voy a ponerme a explicar cuáles eran las cifras de inflación entre el 57 y el 62, pero empezó con 25 y terminó con 28. Es así como funcionó este plan. Horrible. Bien, ¿qué es lo que había que hacer? Porque este plan, pongámoslo así, no quiero decirle plan, pero me sale.
no quiero decirle plan, quiero decirle medidas de Caputo y Milei, genera problemas y no va a tener credibilidad, no va a ser bueno, va a ser malo y va a generar una hiperinflación. Ya te estoy avisando que el esfuerzo que estamos haciendo o que va a hacer el sector de la clase media y todo eso va a ser malo, va a ser absolutamente inútil. Esta Navidad va a ser triste, la del año que viene va a ser más triste que esta. Yo te estoy avisando que si la inflación llega al 12% en agosto del año que viene, el plan acaba de fracasar porque va a tener el mismo número que en noviembre. Si no tiene menos de un dígito y en baja, no funciona. Y va a volver a saltar. Va a saltar horriblemente. Entonces, a estar preparados para hacer las cosas correctamente. ¿Qué quiero decir yo correctamente? Darles consejos de cómo tienen que administrarse la vida. La primera cosa que quiero decirle a cualquiera que me esté mirando y tiene hijos es: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y podés matar 2 pájaros un tiro. Sé que no es divertido, ni gracioso, ni nada parecido. ¿Sí? Pero le tenés que comprar los útiles escolares ahora. ¿Qué útiles escolares? No hace falta que te dé la listita la maestra. Lápiz va a llevar, lapicera va a llevar, goma va a llevar, liquipepe va a llevar, compás va a llevar, cuadernos va a llevar. No lo compres en febrero porque lo va a comprar un 100 o un 200% más caro. Compralo ahora para Navidad. Es preferible eso y guardarlo para las clases que estar después lamentándote. Haceme caso. Es el mejor regalo de Navidad que le puedes hacer a tu hijo. ¿Por qué? Porque estás invirtiendo en su futuro. Y lo estás haciendo ahora que está más barato que en febrero. Porque yo te digo que las cosas hoy con este de Piola está más barata que en febrero. Ojalá en febrero me equivoque yo y la inflación caiga al 2% mensual, por ejemplo. Pero eso no va a ocurrir dado lo que estoy viendo. O sea, en Titanic, la película muestra que el barco siempre se hunde, como pasó en la vida real. Por más que lo mire 1.000 millones de veces, no cambia el escenario. No cambia el final. Si esto es muy similar, las respuestas que te va a dar el producto son las mismas. Entonces, la primera cosa es esa. La segunda, la alimentación siempre importante, tratar de reducir las partes y las porciones de lo que se come. Eso se logra reduciendo el tamaño del plato, para engañar a la mente y decir estoy saciado. Por lo menos tu parte y la de tu mujer. Y es doloroso, ¿no? Es doloroso porque vas a tener que comer menos. Para que tu hijo pueda comer lo mismo, vas a tener que comer menos vos. Y eso es un sacrificio que tenés que hacer como padre. Yo no tengo hijos, pero me pongo de tu lado. Otra cosa, siempre es bueno tener un botiquín de primeros auxilios. Y de esta manera evitar ir al hospital, la primera cosa que ocurra. Siempre es bueno tener curitas, siempre es bueno tener metiolate, siempre es bueno tener ibuprofeno, siempre es bueno tener tafirol, aspirinas, siempre es bueno tener gasas. Y siempre es bueno también comprar focos de luz. Siempre es bueno también comprar productos de limpieza. Tal vez no hacer más compras hormigas, que es lo que yo hago, lamentándolo mucho. Hacer una compra mensual o semanal. Tratar de ir con más grupos de familiares y dividirse según las necesidades de cada familia los productos que se compren. Aprovechar los descuentos que puedan ofrecer los bancos públicos provinciales, si es que los ofrecen. Yo creo que Kicillof lo va a intentar. Está hasta maniobrando la existencia de una posible moneda, con lo cual
que va a tener circulación en el territorio de la provincia de Buenos Aires y de Desmalatón, que si la emite a sus valores nominales y si no la hace inflacionaria, podría ayudar a los trabajadores de la provincia de Buenos Aires a adquirir productos y a realizar transacciones comerciales ante la destrucción del peso generada por la hiperinflación. Y sobre todas las cosas, tratar de no usar tanto el auto. Yo lamento profundamente que la gente hoy esté pagando $1 casi el litro de nafta, cuando estaba pagando 0,30. Directamente fue una verdadera bestialidad como subió, pero el gobierno lo dictó así, y para colmo de males falta que suba $1 más. Todo esto se podría haber evitado, se podrían eliminar las expectativas inflacionarias y usted tendría un mejor verano que el que va a tener si se hubiera aplicado una liberación del mercado cambiario, se hubiera bajado la tasa de interés, ya que la política monetaria es endógena, es decir, las LELIQs generan la inflación porque se van cada vez multiplicando. Si hubieran liberado el mercado unificado, se hubiera ido posiblemente a 1.000 pesos o más. Y habría dólares y no sería necesario este programa administrado, esta licuación absoluta de las LELIQs, que generan en realidad no una licuación sino más LELIQs, de la idea de suscribir un bono por parte de los importadores que va a tener que ser pagado después en dólares, con una tasa del 5% superior a la inflación norteamericana de todo el año 2023. Entonces voy a darle la alternativa de escuchar una lectura rápida de lo que fue el plan de estabilización del año 1985 de Bolivia, que para mí es tal vez el plan perfecto, el dolor justamente medido, muy duro, muy cruel, le puedo asegurar, pero bien implementado, y que ha hecho que incluso hasta con Evo Morales Bolivia no tenga nunca más un problema inflacionario. Es tan bueno el programa que está en la literatura, y de hecho en la literatura, como yo lo vi en los libros de macroeconomía cuando estudiaba, en Dorbush, Fisher y no me acuerdo del otro autor, pero fue presidente o fue uno de los vicepresidentes de la Reserva Federal, está como caso de MBS, de Monetary Based Stabilization Program, programa de estabilización basado en agregados monetarios, está como el caso exitoso, junto con el caso del RBS de Israel, el Exchange Rate Based Stabilization Program, del año 85 también, heterodoxo, que funcionó y que es el que la mayoría recomienda. Yo recomiendo este. Plan de estabilización de Bolivia o nueva política económica del año 1985. ¿Qué dice mi amigo Mariano? Mariano escribe, entre 1982 y 1985 la inflación en Bolivia se aceleró desde el nivel alto y crónico de 123% hasta una hiperinflación. Durante el año 1985 la tasa de inflación alcanzó el 8.170% anual. El desequilibrio de la economía boliviana está relacionado con dos elementos centrales. En primer lugar, el crónico déficit fiscal y la excesiva regulación de los mercados por parte del Estado. Esta situación había llevado a la economía boliviana a un periodo de caídas significativas del Producto Bruto y empeoramiento de las condiciones de vida. Además de todos los gobiernos que tuvo Bolivia, Bolivia tuvo 63 presidentes, más o menos, 63, 64, está por ahí. Nosotros estamos en 40 y pico todavía. Pero en toda su historia, Bolivia tuvo un montón de presidentes. Desde 1825 para acá, hubo gobiernos a rolete. Gran mayoría asesinados. Es un pueblo complicado, Bolivia. Pero bueno, un saludo desde acá porque tienen el mejor plan de estabilización que yo he visto. El nuevo plan de estabilización surge de varios intentos fallidos y coincide con la asunción de un nuevo presidente. En aquel momento, el doctor Víctor Paz Estenssoro. Paz Estenssoro fue 4 veces presidente de Bolivia. Esta fue la última, la cuarta, donde se aplicó el MBS.
que se comprometió a la realización de un amplio cronograma de reformas políticas. Esto está dicho por Mariano y él lo toma de Morales, de un economista boliviano. El plan de estabilización anunciado hacia fines de agosto de 1985 en un emotivo discurso de paz extensor donde dice: si no tomamos estas medidas, Bolivia se nos muere. La hiperinflación puede matar países. Eso tiene que quedarles claro a todo el mundo. La hiperinflación puede matar países y los ha matado. ¿Qué dice el paper? Reducción del déficit público, congelamiento del gasto y privatizaciones. Devaluación inicial y control de la cantidad de dinero. Este es el envíes. Ajuste de tarifas de los servicios públicos. Prohibición de la indexación automática y liberación de las negociaciones de contratos. Liberación del flujo de capitales. Liberación de los controles cambiarios y de la tasa de interés. Y libertad de celebración de contratos en dólares. Tomamos el cuadro. Año a año. 1984, la tasa de inflación fue de 1.281% con un déficit público del 13,8% y un crecimiento negativo de 1,8%. En 1985 fue de 8.170% con un déficit público de 8% y un crecimiento negativo de 1%. En 1986 fue del 66% con un déficit público de 2,3% y un desempleo del 7%, con un crecimiento negativo de 2,5%. Y en 1987 la inflación fue 11% anual, con un déficit de 6%, un desempleo de 7,2% y un crecimiento de 2,6%. Mes a mes, ¿cómo fue? Inflación, septiembre de 1985, 57% mensual de inflación. Octubre del año 85, menos 2% de inflación. De 57% mensual cayó a deflación. Menos 2, menos 1,9, menos 2% mensual. Pasamos de la hiperinflación a una deflación de 2. Noviembre, 3%. Diciembre, 17%. Claro, ahí empezó a subir de nuevo. Enero, 33%. El programa empezó a tener un problema. Febrero, 8%. Marzo, 0%. Abril, del 86, 4%. Mayo, 1%. Junio, 4%. Julio, 2%. Agosto, 1%. Septiembre, 5%. ¿Cómo empezaba la tasa mensual? Desde septiembre, 32% cayó al 5%. En septiembre, era 86%. El plan de estabilización resultó ser un típico programa de MBS donde se pudo eliminar la hiperinflación en pocos meses y gracias a las reformas fiscales se pudo mantener la tasa de inflación relativamente baja por mucho tiempo. Como todo plan de estabilización basado en el control de los agregados monetarios, la economía tuvo que afrontar, dada la falta de claridad inicial de las reformas, por un proceso recesivo que duró 1 año y medio. Luego de dicha fase recesiva se dio lugar a más de una década de crecimiento con inflaciones relativamente bajas. Pero la parte inicial del plan, la inflación bajó de 57 a menos 2%. Y obviamente hubo un problema entre diciembre y enero que se terminó solucionando en febrero. El gobierno actuó, apretó más la oferta monetaria, hizo más ajuste y lo volvió a bajar. Que el pueblo sufrió, se la bancó, sí, le dio un horizonte, acá está el horizonte. ¿Cómo está Bolivia hoy? Si yo les ofreciera pesos argentinos o bolivianos, ¿qué aceptan? ¿Qué toman? Y si le dijera, usted puede comprar todo lo que quiera en bolivianos, la gente agarraría todo lo boliviano que pudiera. Y los pesos argentinos no se recuperarían. Este es un plan bien hecho. Claro, acá había que controlar específicamente que la política monetaria no fuera endógena. Acá es endógena. Eso es un problema. Y ese problema hoy lo acaban de repotenciar.
¿Por qué? Porque el ajuste fiscal que se haga va a ser insuficiente. Además de que el Congreso va a tener que aprobar esas iniciativas de ajuste. Los gobernadores están colaborando, están ajustando algo el gasto. Yo no sé si lo van a ajustar 1 punto, 2 puntos del Producto Bruto, pero estaría bueno que entre todos lograran bajar el gasto con proporción al Producto Bruto lo suficiente como para que el déficit, al menos en la cuenta, de 2 puntos menos. Y abrichar la brecha. Ahora el tema es que el presidente se ha envalentonado en liderar él la salida de la hiperinflación y de la inflación. Él dice que ya estamos en hiperinflación porque tenemos un 3.678%. Ese cálculo lo hace con el promedio de los últimos días, lo analiza y ya está. Yo la verdad no estoy de acuerdo con esa cuenta. Pero vamos a tener una inflación muy alta este mes. Ya no va a ser menor a 20%. Si es 20% firme, por favor. Si es 20% firme con los ojos cerrados. Y si el año que viene tenemos una inflación de 300% anual, también firme. Yo no le puedo asegurar que esta inflación no sea superior al 300% anual. O sea, la estrategia de desinflación del gobierno de Milei, para mí, no existe. 51 minutos, 20 segundos de video y no he dado ni una sola buena noticia. Ciertamente hemos elegido a alguien que sobreestima sus propias capacidades. Y ahora le costará a los que lo votaron y a los que no lo votamos afrontar ese problema. Lamento que esta Navidad no se note tanto como se notaba antes del 10. Se notaba un poco más el espíritu, pero ahora lo que se nota es la falta de colectivos por el aumento del gasoil, el aumento de las tarifas, el aumento de la emisión monetaria que va a traer la tasa de interés endógena de las LELIQs y la improvisación. No hay plan. Y si dura más de 3 meses, sería un milagro. Y si baja la inflación después de esto, ciertamente correspondería decir que yo no soy real y que usted nunca me ha escuchado. Que pertenezco a otra dimensión de este multiverso. Por ahora considero que estoy en el multiverso correcto, en el universo que me ha tocado y que nos ha tocado a ambos, y es el lugar donde tenemos que vivir. Por favor, tengan en cuenta las sugerencias que le he dado. Yo no soy como algunas que dentro de sus hermosos y cómodos pisos, después de ponerse gorras con las fuerzas del cielo, recomiendan compartir el alquiler, andar en bicicleta, poco más, y no nos recomiendan empezar a cultivar nuestros propios alimentos. Pero bueno, esas personas que viven en un mundo de pedo no tienen ningún tipo de cabida en ninguna sociedad verdaderamente libre. Solamente están para fastidiar. Y no hay que tomarles nada en serio. Vivan en Barranca de Belgrano o vivan en Miami. Aunque la de Miami me parece que está más alejada de la realidad que la que vive en Barranca de Belgrano. Pero bueno. ¿Es todo culpa de Massa? Sí. Pero también va a ser culpa de este gobierno ahora. Más que nunca. Porque las retenciones a las exportaciones son tal vez su peor pecado. En el resto estoy absolutamente de acuerdo. Pero no estoy de acuerdo en que no se haya hecho un plan como los MBS o los RBS exitosos que tiene la literatura económica. Y que se subestime la idea del ELIX, que tan complicado, que tanto tema era para hacer una licuación simple de ellas y problema solucionado. Y enchufar el dinero del Banco Central al Tesoro, como si el Tesoro no pagase por eso una deuda con interés.
y por lo tanto pesos. Más eso, más la liberación de contratos en dólares, que también está, pero sin ofrecerles a los tenedores de peso la posibilidad de alquilar en la moneda nacional. Todo esto conduce a un problema muy serio. Por eso, si termina bien, me callo la boca y no hago nunca más un video. Hasta ahora, todas las veces que he visto Titanic, todas las veces el barco se hunde. Y no ha sido distinto. Hasta el próximo sábado, domingo. Y recuerden, yo no tengo ningún interés en mentirles. Si lo tuviera, estaría hablando maravillas del que asumió. Pero no me suelo subir a carros demasiado pesados. Porque los amigos del campeón se van cuando el campeón termina en los anaqueles.